tesis sobre la realidad de Latinoamérica. También hay movimientos que sí han sido relevantes, no digo que Marcuse ha sido el instructor, pero cuando se ha tratado de condensar la política de manera más articulada, empieza con Marcuse. A partir de ahí incita a los jóvenes estudiantes. Ellos toman ciertos elementos que, es, que son del indigenismo. Y yo, por ejemplo, tomo otro autor que para mí es uno de los politólogos más fundamentales de toda la historia, que es Laclau, que en su prefacio siempre tomo ese ejemplo porque a mí es tan interesante. Por ejemplo, es argentino él y tan cercano que toma nuestra realidad. Es donde dice que la izquierda a día de hoy ya no puede mantenerse con este viejo discurso de proletariado y capitalista, el detentor de los bienes de producción, sino que tiene necesariamente para su supervivencia tener que asimilar a otras realidades. Y una de estas realidades, y él mismo lo dice, los conflictos identitarios y raciales. Entonces, a partir de ahí es donde frecuentemente se va vinculando el tema, porque entiende que hay movimientos, en su época también los golpes dictatoriales militares que han habido en Latinoamérica, que han fomentado, más allá de haber reprimido, han tratado de fomentar todos estos segmentos anticapitalistas, anti-yanquis, anti-Estados Unidos. Entonces, es un vínculo que yo lo encuentro entre una situación más práctica, más ideológica, que va a tratar de comprender un poco la realidad de la actualidad, donde a día de hoy, a tiempo después de que hay numerosos avances, leyes, como Alejandro mencionaba, y hay una discriminación que ya ha sido superada. O sea, no es lo mismo hablar de discriminación de los 50 en la actualidad, dado que hay cierto matiz normativo, hay cierto contexto mayormente cultural que reprime este tipo de actitudes, dado que la discriminación en el siglo XX, en la primera parte, ha sido bastante predominante. Pero aún así, el indigenismo sigue siendo muy vinculado. Yo pienso, dentro tal vez de mi ignorancia, podría decir, para decir que nunca va a poder salir más allá de eso, porque hay ya un aparataje que ha logrado calar dentro del indígena hacia la izquierda, tratar de vender. Pero ahí existe esta contraposición, dado que, no dije de gratis también que hay un fundamento económico. El indígena actual ya no desea tampoco reestructurar los viejos sistemas y modelos, sino que, al contrario, la misma derecha, el mismo neoliberalismo que tanto se critica, ha sabido rearticularse al mismo tiempo y asimismo ha logrado sobrevivir. O sea, realmente, analizar este tema es un tema muy amplio, tampoco quiero devorarme mucho del tiempo ya que se está acabando, que es un tema que al menos en el tema de análisis evolutivo económico, que sí me interesa bastante, pero en síntesis quería un poco hacer en resumen, que hay un vínculo muy estrecho dentro de lo que es el indígena, dentro de lo que es la izquierda, pero al mismo tiempo existe esta curiosa contraposición, esta incoherencia dentro de la existencia, dado que cuando existe esta sobrepoblación del indígena en las ciudades, trata de abandonar los principios fundamentales del socialismo que no existen, o sea, los principios económicos que ya han fallado, porque el modelo actual económico, bien o mal, es un modelo terciario, es una combinación de ambos. Hay una regulación, hay un incentivo en el mercado, etcétera, Sí, etcétera. Juan Manuel, se te cortó la señal. ¿Ok? Se- Ya. Entonces, compañeros, ¿se escucha? Sí, ¿ok? Te escucho yo. Bueno, adelante, Jonathan, por favor. Ah, sí, hola, hola. Buenas noches a todos. No, yo lo único que quería aportar es que bueno, no hablé demasiado, pero sí estaba escuchando que tocaban mucho el tema de derecha, izquierda, pero a lo que voy analizando y tomando eso de una vez igual, bueno, ahora igual lo mencionó Gerard, lo que dijo el doctor Chamani, que en Bolivia no existe, no existió una derecha o una izquierda, ya que estas dos ideologías no se sustentan en el contexto boliviano de manera clara, no tienen un sustento ideológico claro en la sociedad. Muchos partidos y líderes utilizan discursos así, elocuentes, llamativos sobre el socialismo, teniendo como figura a Evo durante años,
que maneja el tema del antiimperialismo, el progresismo, pero en la práctica sus acciones no reflejan una comprensión profunda de estas corrientes. Y siempre voy a mencionar el tema del MAS, que es un gran ejemplo, que se autoproclama revolucionario, pero su modelo económico sigue dependiendo, o bueno, dependía y depende de extractivismo, si no me equivoco en la palabra, y de alianzas con sectores que poco tienen que ver con el proyecto transformador. Por otro lado, la posición de derecha tampoco ofrece una alternativa coherente, limitándose a un antimasismo, es la mayoría que manejan. Pongo esto de lo de la oposición de derecha, entre comillas, porque no la considero tanto de derecha, pero el discurso que manejan es un antimasismo, es un discurso de ataque, contraataque, que insultos y lo otro, sin un sustento claro sobre los asuntos políticos, económicos del país. Entonces es un discurso vacío, sin propuestas concretas. Algo igual que mencionaba Anatoly, me hizo mucho ruido cuando mencionaba que los jóvenes eran más fáciles tal vez de seducir con el tema este que mencionaba Doria Medina con los 100 días, en 100 días se va a resolver todo esto, y hacía ese énfasis de que los jóvenes son las personas que más caen en ese discurso, los que creen, los que se enganchan, pero también cabe decir que yo ubico a mucha gente mayor que igual son igual de estúpidos, que lo digo con esa palabra, que gran mayoría de los jóvenes, ya que en los jóvenes se puede tomar en cuenta de que hay sí esta incapacidad tal vez o un poco análisis de evaluar ciertas características políticas a gran detalle porque no han plasmado, no han vivido ciertas épocas o tal vez no están informados del todo. Pero hay personas de gran edad que han leído pero igualmente no comprenden nada, que han estado durante años en ciertos modelos políticos, pero cómo se siguen apegando a estos aspectos conservadores, idealistas y todo lo demás. Es más eso lo que a mí me resonaba, porque Anatolia hacía esto de que la gente joven, bueno, sí es clave, sí entender, porque incluso en Argentina pasa esto de que una figura llamativa hace que la gran población joven empiece a guiarse por esa figura y empiece a votar por él, algo que puede pasar en el contexto boliviano, es normal, pero no creo que la gran culpa sea simplemente por eso, sino por el modelo político que va arrastrándose en Bolivia, de un contexto donde ya quieren imitar a Milei, entonces los jóvenes, ¿qué van a hacer? No hay un sustento, claro, no hay propuestas contundentes, y seguir detrás de estas figuras tal vez socialistas, del MAS y todo ese movimiento que aún quiere estar en el gobierno, yo lo considero estúpido, porque ver el arranque que están teniendo en el aspecto actual me parece muy estúpido seguir siguiendo ese lineamiento de decir que el MAS tiene que retomar ciertas líneas políticas nuevas, que se debe hacer una nueva reestructuración del socialismo. Para mí me parece bastante estúpido en ese sentido. Y otros aspectos igual que estaba viendo o escuchando, mejor dicho, dentro de toda la reunión, es que se sigue manejando el tema de la identidad como si fuese algo fijo. Y no sé, me parece muy ridículo que se siga tomando ese tema cuando yo siempre voy a pegarme a la ciencia, cuando el tema de la identidad no es nada fijo, no es algo ideal que está ahí flotando, que maneja a los pueblos, a las razas, las identidades y todo eso para mí es ridículo. Bueno, eso es mi aporte, un poco más ahí en el sentido de analizar lo que estaban hablando y ya. Muchas gracias, compañero Jonathan. Para eso estamos, para sembrar polémica y no hay una necesidad de que todos tengamos que comulgar. Justamente por eso se ha agarrado esta modalidad de ser conversatorios más que solamente debates, ¿no? La gran pregunta quizás sería, mucha de la gente que está presente, bueno, considerada de alguna manera estúpida, pero en sentido autocrítico nosotros también no estaríamos arrastrando con algunos de nuestros prejuicios, incluso cientificistas, algo de esa estupidez en nosotros mismos, en las actitudes que tomamos.
Adelante, compañero Sergio. Buenas, gracias, Heinz. Una vez más agradecido en estar en este conversatorio. Muy buenos comentarios, incluso el último, muy bueno. Un análisis muy radical, muy tajante de lo que nuestra realidad actualmente campea. Voy a tratar de hacer los 5 puntos que yo quiero precisar sobre esta crisis de identidades políticas. Dice este libro de Agustín Laje, el libro negro de la nueva izquierda, algo que lo que estaba hablando José Estrell, ideología de género, subversión cultural, dice el libro. En la página 18 dice, ya se han cansado de reclutar obreros explotados y se han empezado a comenzar a capturar almas atormentadas o marginadas a fin de programarlas y lanzarlas a la provocación de conflictos para que bajo estas excusas de apariencia noble de primera fase tendrían poco o nada que ver con los socialismos o terrorismos subversivos. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, Heinz? Ahora sí se escucha, Sergio. Sí, adelante, Sergio. Ya. Muy bien, muy bien. Estaba diciéndoles que me parece interesante esto de las nuevas políticas y de las crisis de identidades de los políticos que actualmente existen en nuestro país. En este entendido, me encontré con este libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, que claramente en su página 18 señala cómo estos partidos de hoy en día están reclutando a estas personas que hubieran sido excluidos de derechos, hubieran sido excluidos de una participación real y política. En esta inclusión, en esta lucha por igualdad entre hombres y mujeres, estarían pues estos grupos que decía José Strelli, ¿no? Indigenismos, ecologistas, derechos humanistas, abolicionistas, ideologías de género, feministas de ultranza. Entonces, vemos nosotros que los que buscan estos partidos es agarrarse de algún grupo, porque los grupos ya establecidos en nuestro país, que son, como decíamos, que tienen trayectoria e historia, son pues los grupos que desde el 52 para adelante han venido creando ese cuerpo, ¿no? Esos son la COP, la SEC-SUB-CB, la CONAMAP, la CIDOB, la JEFIJUVES, a los comités procívicos, ya el Comité Procívico Santa Cruz, por ejemplo, que tiene una antigüedad increíble también, ¿no? De 1980 para adelante. Entonces, o 1910, perdón, para adelante. Entonces, se tiene en cuenta que estos comités también ya tienen establecidos sus pegas, ¿no? En distintos extractos del Estado, ya sean en municipios, ya sean en gobernaciones, ya sean en universidades, han sabido acomodar su base de ancho, ya sean ex políticas de derecha o políticas de izquierda o neoliberales, han sabido acomodarse su banda de ancho, no en realidad a la masa, a la persona en sí que ocupa el lugar, el territorio de donde nacen estas instituciones o estos movimientos sociales, sino más en el sentido de que los dirigentes, los que han dirigido o han organizado a estos supuestos grupos, son los que han sido más beneficiados. Lo mismo que pasa en nuestras universidades o lo mismo que pasa en nuestras juntas vecinales o en cualquier comunidad que podríamos visitar. Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, cuando uno va como un ciudadano de a pie por las calles y se acerca a grupos en plazas, lo primero que puede ver es que sí hay un acérrimo anclaje al levismo, no tanto al MAS, sino al levismo, a la cara del indio, podríamos decirlo así nosotros, a esa cara, a ese estilo, a ese modelo tan disparatado de la política que ha emanado y ha estado dos, tres gestiones, sea bueno, sea malo, haya tenido los recursos para ser bueno y haya sabido o haya mal habido los recursos que después ha obtenido y los cuales ahora tenemos carencias, los cuales ahora estamos pasando, así como padres de familia, así como profesionales, ciertos problemas estructurales en nuestra economía. Entonces, hay que tener muy en cuenta que estos partidos, ya sean de izquierda o de derecha, son pues los mismos, siempre han sido los mismos, ¿no? Esa gente buscapé, esa gente que buscaba acomodarse y quedarse, aunque como barrendero, como se dice en el gobierno, en el Estado, en alguna institución de